Me llamo Carmen Valdés. Tengo 74 años y el día que enterré a mi marido, pensé que lo peor ya había pasado. No sabía que todo estaba a punto de empezar. El funeral fue en una pequeña iglesia en Alicante, lleno de gente que hablaba en voz baja, con esas miradas que mezclan lástima y curiosidad, y yo estaba sentada en primera fila, vestida de negro, sosteniendo un bolso que no solté ni un segundo, no porque fuera importante, sino porque dentro había algo que no debía estar ahí. Mi marido, Arturo Valdés, fue un hombre respetado, empresario, correcto, de esos que siempre llegan primero y se van últimos, y durante 32 años yo fui la esposa de Arturo, la mujer tranquila, la que no hace ruido, la que sonríe en los momentos correctos. Nadie sabía lo que pasaba puertas adentro, y yo me encargué de que nadie lo supiera. Cuando terminó la ceremonia, la gente empezó a acercarse, abrazos, palabras repetidas. Era un gran hombre. Tuvo una vida ejemplar. Frases que yo asentía sin corregir, porque corregirlas habría sido abrir algo que llevaba décadas cerrado. Pero hubo un momento que no estaba previsto. Una mujer que yo no había visto nunca se acercó. No parecía perdida, no parecía confundida. Caminó directo hacia mí como si supiera exactamente dónde encontrarme. No era joven, tampoco mayor, unos 50, bien vestida, mirada firme. Me tocó el brazo y dijo mi nombre. No, señora, no viuda, mi nombre. Carmen, necesitamos hablar. Esas 4 palabras no deberían haber significado nada, pero lo hicieron, porque en su voz no había duda, no había respeto, no había nada de lo que se espera en un funeral. Había urgencia. Intenté apartarme con una excusa, pero ella no se movió. No aquí, añadió, y metió algo en mi bolso sin pedir permiso. Ese fue el primer error, o el primer aviso. No dije nada, porque llevaba toda la vida sin decir nada cuando algo no encajaba. El entierro terminó, la gente se fue. Mis hijos se ocuparon de lo que se ocupan los hijos cuando creen que todo está bajo control. Y yo volví a casa con ese objeto en el bolso, que pesaba más de lo que debería. No lo abrí en el coche, no lo abrí al entrar, no lo abrí ni siquiera cuando me quedé sola en el salón, donde había pasado más de media vida. Esperé, porque había aprendido que las cosas que uno no quiere ver no dejan de existir por ignorarlas. Esa noche no dormí, no por tristeza, no por duelo, sino por una sensación que no recordaba haber tenido antes, algo entre miedo y certeza. A las 3 de la madrugada, encendí la luz de la cocina y saqué el sobre. No tenía nombre, no tenía remitente, solo una llave pequeña pegada con cinta y una dirección escrita a mano. Calle Velázquez 45, Madrid. Debajo, una frase que no reconocí como suya, pero que sabía que venía de él. Lo que nunca quisiste ver. Me quedé mirando esa frase más tiempo del que debería, porque algo dentro de mí entendió antes que mi cabeza. Arturo no dejaba cabos sueltos. Arturo no hacía nada sin motivo. Y si había algo preparado después de su muerte, no era casualidad. Durante 32 años yo había vivido con un hombre que controlaba cada detalle, cada cuenta, cada decisión importante. Un hombre que nunca levantó la mano, porque no le hacía falta. El control no siempre hace ruido. A veces es silencio, es una mirada, es una frase dicha en el momento exacto. Y ahora, por primera vez, ese control venía desde fuera de la casa. No sabía quién era esa mujer, no sabía qué había en esa dirección, pero sí sabía algo con absoluta claridad. Lo que había dentro de ese sobre no iba a dejarme seguir siendo la misma. Y lo más inquietante es que una parte de mí ya lo sabía desde hacía años, solo que nunca se había permitido verlo. No abrí la puerta de inmediato. Me quedé unos segundos frente al portal como si aún pudiera decidir no saber.
Calle Velázquez 45 no era cualquier dirección. Era un edificio antiguo en Madrid, de esos con portero, mármol en la entrada y un silencio caro. Y mientras subía en el ascensor con esa llave en la mano, sentí algo que no había sentido en años. No miedo a lo que iba a encontrar, sino miedo a confirmar lo que ya intuía. El piso estaba en la tercera planta. La puerta no tenía nombre, solo un número discreto. Y cuando giré la llave, lo que se abrió no fue solo una cerradura, fue una vida que no era la mía. El aire olía a cerrado, pero no a abandono. Las cosas estaban en su sitio, demasiado en su sitio, como si alguien hubiera salido hace poco, o como si alguien hubiera querido que pareciera así. Entré despacio, no como una intrusa, sino como alguien que empieza a reconocer algo que no quiere reconocer. El salón estaba amueblado con gusto, moderno, distinto a mi casa en Alicante, más frío, más calculado, y en la pared había fotos. Ese fue el primer golpe. Arturo, sonriendo de una forma que yo no recordaba, con ropa que yo no le había visto nunca, en lugares donde nunca estuvimos juntos. Ibiza, Madrid, una terraza que no supe ubicar, y en todas, ella, la mujer del funeral, más joven en algunas, más cercana en otras, pero siempre ahí, ocupando un espacio que yo creía mío. No grité, no lloré, no reaccioné como se espera. Me quedé quieta, mirando, encajando pieza por pieza, algo que llevaba años descolocado dentro de mí. En la mesa del salón había un sobre, distinto al que yo había traído, con mi nombre escrito con la letra de Arturo. Lo reconocí al instante, porque durante 32 años vi esa letra en contratos, notas, listas, en todo lo importante. Lo abrí sentada, porque de pie sentí que no iba a sostenerme. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Empezaba, y no había disculpa en esa frase. No había emoción, había estructura. Arturo nunca hablaba sin intención. La carta no explicaba, ordenaba. Hablaba de ese piso como de una inversión. Hablaba de esa mujer como de una circunstancia. Hablaba de mí como de lo estable. Cada palabra estaba medida, como todo en él, y cuanto más leía, más entendía algo que me hizo frío por dentro. No había dos vidas, había una sola, organizada de forma que yo nunca viera la otra mitad. No era un error, no era una aventura, no era algo que se le hubiera ido de las manos, era un sistema. Durante años yo había vivido en la parte visible, en la parte correcta, en la parte que se muestra, mientras otra parte, igual de real, existía en paralelo, perfectamente gestionada. Había recibos, había fechas, había cuentas que yo nunca había visto, movimientos que no pasaban por nuestras finanzas, decisiones que no eran mías, y entonces apareció la frase que no debía estar ahí. Nunca quisiste ver. Me quedé mirando esa línea como si fuera nueva, como si no llevara años escuchándola de otras formas, en otros tonos. No era la primera vez que Arturo me decía algo así, solo que esta vez estaba escrito, y escrito no se puede negar. Cerré la carta y por primera vez sentí rabia, no por él, por mí, por cada vez que algo no encajó y elegí acomodarlo en lugar de enfrentarlo, por cada silencio que justifiqué, por cada duda que convertí en exageración. Caminé por el piso como si buscara algo más, pero en realidad ya no necesitaba encontrar nada. Todo estaba ahí, demasiado claro. En el dormitorio había ropa de hombre, su ropa, pero no la que tenía en casa, otra versión de él, otra vida organizada con la misma precisión con la que había organizado la mía. Y en la mesita de noche, un segundo teléfono. Ese fue el detalle que terminó de cerrar todo. Lo encendí, no porque quisiera, sino porque ya no podía no hacerlo. Y mientras la pantalla se iluminaba, entendí algo que no tenía que ver con él, sino conmigo.
Arturo no había construido ese secreto para ocultarse. Lo había construido porque sabía que yo no lo iba a buscar. Y esa certeza era lo más difícil de aceptar. No debería haber encendido ese teléfono, pero hay momentos en los que ya no decides, solo sigues. La pantalla se iluminó con una naturalidad inquietante, sin contraseña, sin protección, como si quien lo dejó ahí supiera que tarde o temprano alguien lo iba a abrir. O más exactamente, que yo lo iba a abrir. Lo primero que vi no fueron mensajes, fueron nombres, contactos guardados sin apellidos, sin contexto, solo nombres y fechas, como si fueran entradas de algo organizado, algo que no necesitaba explicación porque quien lo usaba ya lo entendía todo. Deslicé el dedo y encontré conversaciones, muchas, demasiadas, algunas largas, otras breves, pero todas con el mismo tono, el mismo equilibrio frío, el mismo Arturo que yo conocía. Solo que no era conmigo. Había citas, había horarios, había frases que no dejaban espacio a dudas, y aún así estaban escritas de una manera que evitaba decir demasiado. Eso era lo más inquietante, no lo que decían, sino lo que dejaban fuera. Y entonces apareció ella. Su nombre no estaba completo, solo una inicial, pero no hacía falta más. Las conversaciones eran distintas, más constantes, más cercanas, no más emocionales, más habituales, como si esa vida no fuera un escape, sino una rutina. Leí sin respirar, no por desesperación, por concentración. Cada línea encajaba con algo que yo había vivido sin entenderlo. Viajes de trabajo que ahora tenían dirección, ausencias que ya no eran vacíos, sino espacios ocupados, silencios que ahora tenían contenido. No era descubrir algo nuevo, era reorganizar todo lo que ya estaba dentro de mí. Hubo un mensaje que me detuvo, no por lo que decía, sino por cómo estaba escrito. Ella no va a buscar, nunca lo hace, sin nombre, sin explicación, pero no hacía falta. Esa frase no hablaba de mí como esposa, hablaba de mí como certeza. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del necesario, porque en esa línea había algo que dolía más que cualquier traición. Él no contaba con mi reacción, contaba con mi ausencia. Dejé el teléfono sobre la mesa y por primera vez en todo ese día no pensé en él, pensé en mí, en la mujer que había sido antes de Arturo, en la que tomó decisiones sola, en la que no necesitaba mirar a nadie antes de hablar, en la que no se justificaba por existir. Intenté recordar en qué momento exacto eso cambió, y no lo encontré, porque no hubo un momento, fue un proceso, lento, preciso, casi invisible, y entonces entendí algo que no estaba en ninguna carta, en ningún mensaje, en ninguna cuenta. Arturo no me quitó la vida que tenía. Me convenció de no usarla. Volví a coger el teléfono, no para seguir leyendo, sino para confirmar una última cosa. Abrí la galería, fotos, muchas, pero no caóticas, organizadas por fechas, por lugares, por momentos que no parecían improvisados. En varias de ellas estaba él, el mismo hombre que había enterrado horas antes, pero distinto, más ligero, más abierto, menos contenido. Y eso fue lo que terminó de romper algo que yo no sabía, que todavía estaba intacto. No era que hubiera tenido otra vida, era que en esa otra vida él era más él de lo que había sido conmigo. Cerré la galería y me quedé en silencio. No lloré, no reaccioné, porque hay verdades que no se procesan con emociones inmediatas. Se quedan quietas hasta que encuentran su lugar. Y en ese silencio entendí que lo que tenía delante no era solo una traición, era una estructura completa, diseñada para que yo nunca hiciera la única pregunta que lo habría cambiado todo. ¿Qué está pasando realmente? Y lo más inquietante es que durante años yo sentí que algo no encajaba.
pero elegí no hacer esa pregunta. No por miedo a la respuesta, sino por miedo a tener que actuar después. No volví a Alicante ese mismo día. Me quedé en ese piso como si salir fuera a admitir algo que todavía no estaba lista para decir en voz alta. Cerré las cortinas, apagué el teléfono y durante horas hice lo único que podía hacer sin romperme: ordenar fechas, viajes, ausencias, pequeñas incoherencias que durante años había suavizado hasta que dejaron de parecer importantes. Todo encajaba demasiado bien, demasiado limpio, como si no fuera una traición, sino un sistema perfectamente construido. Encontré documentos, cuentas, movimientos que no pasaban por mí, decisiones que nunca fueron mías, y entonces entendí algo que me dejó fría. No era que Arturo tuviera otra vida, era que yo solo había tenido una parte de la suya. Estaba en el dormitorio cuando escuché el ruido, la puerta, no fuerte, no violento, una llave. Me quedé quieta, porque durante un segundo pensé que era imposible, hasta que dejó de serlo. Pasos en el pasillo, seguros, conocidos. No para mí, para ese lugar. Cuando apareció en la puerta no se sorprendió, y eso fue lo primero que entendí. Ella no esperaba encontrarme, pero tampoco le sorprendió hacerlo. «Ya la abriste», dijo, mirando el sobre en la cama, no a mí. Su voz no tenía miedo, no tenía culpa, tenía costumbre. «¿Quién eres?», pregunté, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Depende», respondió, y por primera vez me miró directamente. «Para ti, supongo que soy la pregunta que nunca quisiste hacer». Esa frase no fue nueva, pero nunca la había escuchado así. Dio un paso dentro de la habitación como si ese espacio también fuera suyo, como si no hubiera nada que justificar. «No deberías estar aquí», dije, aunque sabía que esa frase no tenía sentido. «Él tampoco debería haber estado en dos sitios a la vez», respondió, tranquila. No levantó la voz, no atacó, no hacía falta. El conflicto no estaba en las palabras, estaba en lo que ambas sabíamos. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «Más del que crees, menos del que merecías», dijo, y por primera vez algo en su tono cambió, no a culpa, a algo más incómodo, respeto. Eso me descolocó más que cualquier otra cosa. No estaba frente a una rival, estaba frente a alguien que sabía exactamente en qué lugar estaba yo. «Yo no sabía», empecé, pero me detuve, porque incluso decir eso sonaba a excusa. Ella negó suavemente con la cabeza. «No, no lo sabías, pero lo sentías», dijo, sin dureza. Y en ese momento entendí algo peor que la traición. Yo había defendido a ese hombre delante de todos, lo había protegido, lo había justificado, había sido parte de su versión incluso cuando algo dentro de mí no encajaba. «Él decía que tú elegías no mirar», añadió, y esa frase cayó más fuerte que todo lo demás, porque no era nueva, solo que esta vez no venía de él. El silencio que siguió fue distinto a todos los que había vivido antes. No había tensión, no había juego, no había nada que reparar, solo verdad. «Yo ya me fui», dijo después de unos segundos. «Hace meses. No esperaba eso». «¿Y entonces qué haces aquí?», pregunté. «Lo mismo que tú», respondió. «Entender en qué participé». Y por primera vez no estábamos en lados opuestos, estábamos en el mismo lugar. Dos versiones de la misma historia que nunca se habían encontrado. Y ahí entendí algo que me dejó sin aire. Arturo no había improvisado nada. Arturo nos había estudiado. Sabía exactamente cuánto podía hacer sin que ninguna de las dos rompiera el sistema. Y lo hizo. Durante años. Me miré en el espejo del pasillo al salir de la habitación y por primera vez no vi a la esposa de Arturo. Vi a alguien que ya no tenía dónde esconderse. No me había engañado. Me había estudiado.
y por primera vez en 32 años, la decisión no dependía de él. No salí corriendo, no hice una escena, no llamé a nadie. Durante años pensé que si algún día descubría algo así, mi reacción sería inmediata, visceral, definitiva. Pero la verdad no funciona así cuando llega tarde. La verdad llega despacio y se instala. Me quedé unos minutos más en ese piso, no para entenderlo todo, sino para aceptar que ya lo había entendido. Ella se fue antes que yo, sin despedirse, como si su parte en esa historia también hubiera terminado, y por primera vez en todo ese día, me quedé sola sin sentirme acompañada por su sombra. Recogí el sobre, el teléfono, la llave, no como pruebas, como cierre. No necesitaba demostrar nada, no necesitaba explicarle nada a nadie, porque lo que había pasado no era un error que se corrige, era una vida que se había sostenido sobre una verdad incompleta. Salí del piso, bajé las escaleras en lugar de usar el ascensor, no por prisa, por sentir cada paso. El portero me miró al salir, con esa mirada neutra de quien ve cosas pero no pregunta, y por un segundo pensé en todo lo que ese edificio sabía, y en todo lo que yo no quise saber. Madrid seguía igual afuera, gente caminando, coches pasando, vida en movimiento, y me sorprendió lo poco que el mundo cambia cuando el tuyo se rompe. Me senté en un banco sin saber muy bien por qué, y por primera vez en todo el día sentí algo que no era ni rabia, ni dolor, ni tristeza. Era claridad, no la claridad que da respuestas, la que elimina las excusas. Arturo no había sido un error en mi vida. Arturo había sido una elección, repetida durante años, y esa fue la parte más difícil de aceptar. No lo que él hizo, lo que yo permití que se quedara. Durante 32 años yo había vivido en una versión cómoda de la verdad, una que no exigía decisiones, una que me permitía seguir sin romper nada. Y ahora esa versión ya no existía. Podría volver a Alicante, podría cerrar esa puerta, guardar esa historia como se guardan tantas cosas que incomodan, y seguir. Nadie me obligaría a decir nada, nadie me pediría explicaciones. Mis hijos seguirían viendo al hombre que creían conocer, y yo podría convertirme en esa mujer que calla para no desordenar la vida de los demás. Podría, y durante unos segundos lo consideré. Porque esa era la mujer que había sido siempre, la que evita, la que adapta, la que sostiene. Pero algo había cambiado, no en Arturo, en mí. Por primera vez no sentía la necesidad de protegerlo. Por primera vez no sentía la necesidad de proteger la historia. Por primera vez entendí que el silencio no era paz, era complicidad. Volví a mirar el sobre, la llave, el teléfono, y supe que no eran el problema. Eran la prueba de algo que llevaba años dentro de mí. No era que él tuviera otra vida, era que yo había vivido menos de la que me correspondía. Me levanté del banco con una decisión que no necesitaba testigos. Llamé a mis hijos, no para contarles todo, para empezar a contar la verdad. No dije nombres, no di detalles, pero por primera vez no suavicé nada. Vuestro padre no fue quien creéis, dije, y al otro lado hubo silencio, ese silencio que antes me habría hecho retroceder, pero no lo hizo, porque ya no estaba intentando mantener nada en pie, estaba dejando que cayera. Esa noche volví a Alicante, entré en mi casa, la misma de siempre, los mismos muebles, las mismas fotos, pero ya no era el mismo lugar. Abrí las ventanas, dejé entrar el aire, y por primera vez en muchos años no sentí que tenía que pedir permiso para estar ahí. No lloré, no esa noche, porque hay decisiones que no se lloran, se sostienen. Pasaron semanas antes de que el dolor llegara como debe llegar, sin estructura, sin orden, sin lógica, pero cuando llegó,
no me rompió, porque ya no estaba dentro de lo que me había roto antes. Ahora estaba fuera, y desde fuera, todo pierde el poder que tenía. Durante años escuché una frase que parecía una verdad: sin mí, no eres nada. Hoy sé que no era una descripción, era una construcción. Y lo más peligroso de una construcción así es que solo funciona mientras vives dentro de ella. Yo viví 32 años dentro, salí en un solo día. Y no recuperé el tiempo, no borré la historia, no cambié lo que fue, pero recuperé algo que había dejado de usar sin darme cuenta. Mi voz. Y hay algo que nadie te dice cuando recuperas tu voz después de tanto tiempo. No vuelve como antes, vuelve más clara, más incómoda, más imposible de callar. Me llamo Carmen Valdés, tengo 74 años, y no llegué tarde a entenderlo. Llegué el día en que dejé de tener miedo a verlo.